La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Hemos estado iniciando una serie de pequeñas reflexiones en el libro a los Romanos y la última vez nos quedamos en el capítulo 1 todavía, versículo 21. Es una especie de escalera de la tontería del ser humano que lo lleva a la apostasía. Finalmente, y empieza todo por simplemente ignorar voluntariamente quién es Dios y darle gracias por la vida misma, por toda su misericordia, por toda su paciencia. Uno oye con relativa frecuencia de gente, aún de gente que supuestamente ha tenido alguna experiencia de salvación, gente que supuestamente ha tenido alguna experiencia de comunión con Dios, de gente que lo acusa, se quejan de él. Por eso es que la oración que nos enseñó el Señor dice: santificado sea tu nombre. No es que Él no sea santo, es que muchas veces el corazón humano, la mente humana, no santifican a Dios como debieran. Digo santifican porque no me quiero incluir en ese grupo de no santificar al Señor mi Dios, que es lo único realmente santo que existe. Santo es absolutamente limpio, absolutamente puro, absolutamente perfecto en todo, en todo. ¿Y qué ser humano puede presumir de tener siquiera un gramo de auténtica santificación, auténtica, perfecta, absoluta limpieza, cuerpo, alma y espíritu? Dice, pero no le santificaron como a Dios, ni le dieron gracias por todas las cosas. Alguien me preguntó una vez, ¿cómo puedo darle gracias a Dios por la muerte o por la enfermedad? Muy sencillo. La muerte nos enseña que no somos absolutos, que no somos dueños de nosotros mismos, que no somos dueños de la vida, sino que es un don que hemos obtenido por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios que no somos consumidos, porque nunca decayeron. Sus misericordias siempre son nuevas cada mañana, y eso es absolutamente cierto. No le glorificaron como a Dios, es decir, ingratitud, ¿verdad? Ingratitud por la vida, ingratitud por su cuidado, ingratitud porque, pues, en su mayoría el ser humano nació completo. Si algo malo está en su cuerpo, casi siempre es debido a las torpezas de padres descuidados, en el sentido de ingerir cosas tóxicas durante la gestación de una criatura. Bueno, es otro tema, lo dejamos ahí. No le dieron gracias, antes se desvanecieron, se encerraron, se sintieron muy bien en la vaciedad de sus propios pensamientos, sus propios discursos, para decir sí, decir no, de tal modo que en realidad su mente
dejó de funcionar adecuadamente, es decir, dejó de razonar adecuadamente. Vale la pena pensar en qué cosa es razonar. Razonar es tomar postulaciones, premisas, analizarlas, añadir observación, tener conocimiento de lo que otros piensan. Y cuando tenemos todo el material posible, podemos a lo mejor sacar alguna conclusión propia. Pero bueno, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. No solamente empezó todo con la ignorancia voluntaria de Dios, habiéndolo conocido, la ingratitud en su contra, no se le dan las gracias como es justo. Gracias Dios por la vida, gracias por el alimento de todos los días, gracias por el trabajo, gracias por todas las cosas, incluso por las malas, claro. También las cosas malas nos enseñan. Bueno, y el necio corazón de ellos, ahora habla de necedad. Necedad que en la Biblia significa muchas veces simplemente tontería. El tonto corazón de ellos, el tonto sentimiento de ellos, el tonto sentimiento de lo más interno en el individuo fue entenebrecido. No era, pero se volvió tenebroso. Adquirió tinieblas a fuerza de ignorar a Dios, que es la luz, que es la vida. Y a fuerza de ignorarlo, el corazón quedó entenebrecido. Creyéndose sabios, es que yo no soy tonto, a mí nada me hace tonto. Pues es al contrario, ¿verdad? Mientras menos tonto te creas, más tonto eres. Esa es la verdad. Vale la pena analizar esa idea, pero no ahorita. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. ¿Qué es la fatuidad? Algo que parece ser, pero no es. Como los fuegos fatuos de los pantanos. ¿Qué es un fuego fatuo? Se ven en las noches, sobre todo, que es cuando el gas de lo podrido de un pantano se eleva y se incendia en su contacto con la atmósfera. Es fatuo, no quema nada, únicamente se ve como fuego, pero no llega a eso. Es decir, no es lo que parece ser, ni tiene el efecto que debiera tener. Y trocaron, cambiaron, transformaron la gloria de Dios. Aquí ya viene la apostasía. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Es decir, tenemos un nuevo descenso. Gente que otra vez empieza a sentirse sabia y cambia la verdad por la mentira. Y cambian el conocimiento de Dios por semejanza de hombres corruptibles. Y de ahí no que sea malo admirar a un líder, a un artista, a alguien así, pero sigue siendo un ser humano. Y mientras no cambie la perspectiva, pues todo va bien. Cuando cambia la perspectiva y se les ve como semidioses,
De hecho, los dioses del mundo, ¿qué son? Los dioses del mundo son los que llamamos artistas, no que no lo sean, ciertamente, pero se convierten en los dioses de este mundo. Se les exalta, se les prácticamente adora. Bueno, en fin, de hombre corruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves, es decir, de ideas. No, yo no sigo al hombre, pero las ideas, ¿verdad? Ya sé, gente como tal o cual tuvo graves defectos, se pudieran mencionar, pero yo lo que sigo son sus ideas, y sus ideas, pues, por regla general, tan corruptas como el ser que las produce. Esa es la cosa. Y de animales de 4 pies, bueno, eso se refiere obviamente a los instintos. Y de serpientes, es decir, ya vienen las cosas rastreras, las cosas que se hacen para mal y se arrastran para producirse. Lo que producen las envidias, por ejemplo. Alguien que tiene envidia profunda por alguien y sin embargo muestra todo lo contrario, pero se arrastra la mala opinión que tiene en realidad de la persona, la manera como habla de la persona a sus espaldas, es decir, como una serpiente que se arrastra para poder picar. Uno debiera tener cuidado con su corazón y su mente. La oración, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renuevo un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué clase de corazón quiero? ¿Qué clase de mente quiero? ¿Qué clase de espíritu deseo? ¿Qué clase de ser quiero ser? Y siempre, como repetimos con frecuencia, vale la pena el autoanálisis. ¿Por qué lo hice o por qué no lo hice? ¿Por qué lo dije o por qué no lo dije? ¿Por qué lo hice o por qué no lo hice? Siempre vale la pena el autoanálisis. Ver por qué reacciono como reacciono. ¿Por qué mi actitud hacia tal es esto o es aquello? Buena o mala, lo que sea. Es bueno saber por qué. Por lo menos no somos ignorantes de nosotros mismos. Hasta el sabio griego dijo, ¿no? Conócete a ti mismo. Pues sí, si me conozco a mí misma, conozco lo que más importa después de Dios. Conocerme yo, mis porqués, etc. Bueno, punto y aparte ahí. Por lo cual también Dios, ahora entra Dios ya en el juego, porque ya cuando su creación queda convertida en una cosa tan absolutamente echada a perder, lógico que Dios tiene que intervenir. Cuando hemos hecho algo, se nos echa a perder, pues tratamos de corregirlo, de componerlo, de cambiarlo en algo que sirva, que valga la pena. O nos deshacemos de ello en la basura, una de dos. Pero Dios los entregó a inmundicia. Los entregó a inmundicia. El primer paso en el enojo de Dios no es que Dios se enoje cuando hay castigo,
cuando hay reprensión. Cierto, muchas veces la enfermedad y situaciones difíciles son un resultado del enojo, de la reprensión, del llamado de Dios al arrepentimiento, cierto, pero con más frecuencia todavía la ira de Dios se manifiesta cuando ya simplemente no hay reprensión y entrega a la persona a la inmundicia en la cual insiste vivir. Lo primero es Dios trabajando con la conciencia, Dios trabajando con el corazón, Dios trabajando con la vida. Pero cuando no se hace caso, pues bueno, haz lo que quieras, ¿no? Cuando es esa la decisión final, haz lo que quieras, estamos en serio problema, porque entonces ya se quitan las barreras que de otra manera impiden que hagamos lo que no debemos hacer. En otras palabras, haz lo que quieras, ya no te estorbo, ya no impido de alguna manera que sigas cometiendo la fornicación, el adulterio, lo que sea, o el robo, o cualquiera de los pecados que el ser humano suele cometer de alguna manera. Dios estorba al principio, trata de evitarlo, nos pone trabas, nos habla a través de la conciencia, nos hace sentir remordimiento, etc. Pero cuando se insiste en que no me importa lo que Dios piense, no me importa lo que sea bueno, lo que sea malo, me importa lo que yo quiero, He mencionado alguna vez que por algún motivo tuve en mis manos, en algún viaje, buscando un libro, encontré en uno de los lugares donde venden libros, encontré una Biblia satánica, me llamó la atención, por curiosa pues, la cogí para hojearla, más o menos, y la primera página tenía los 10 mandamientos satánicos. Le pedí a Dios que me hiciera olvidarlo, lo olvidé, no sé ni lo que dice el primero, pero sí me acuerdo de lo que la síntesis de ellos dice. La síntesis de los mandamientos satánicos es: si te gusta, hazlo. Si te gusta, hazlo. ¿Qué? No importa. Si te gusta, hazlo. De manera que cuando nos dejamos llevar por la carne, en realidad lo que estamos haciendo es caminando detrás de una naturaleza que está lejos de ser la naturaleza de Dios. Por eso nos dio conciencia, por eso nos dio razonamiento, por eso nos dio la obligación de escoger de manera continua entre el bien y el mal. Muchas veces ni cuenta nos damos de que estamos escogiendo, pero cuando eso sucede es porque ya nos hemos habituado a cierta manera de sentir o pensar en un tema determinado, en relación con alguna persona, en relación con algún objeto, algún lugar, alguna cosa. Es bueno vivir analizándose. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo siento? Es bueno. Por lo menos hay luz en nuestra mente, luz en nuestra conciencia cuando esto sucede. Porque la lámpara del ser humano es la conciencia. Ahí es donde está la luz que nos hace ver el bien y nos hace ver el mal. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo fuera maligno, todo tu cuerpo es maligno. Si tu ojo fuera sincero, fuera limpio, fuera bueno, todo tu cuerpo será luminoso. Entonces, analizar mis ojos, ¿por qué veo las cosas como las veo? ¿Por qué veo a una persona como la veo? Es que la persona tiene la culpa. La persona es lo que sea.
que alguien dice que la persona es. Y no nos damos cuenta que a lo mejor lo que realmente es malo es nuestra manera de interpretar lo que la persona es. Y muchas veces hasta se les busca algún defecto para tener el pretexto de juzgar negativamente, cuando debiera ser al revés, encontrar la manera de juzgar positivamente, de juzgar bien, de juzgar con bondad, de juzgar como Dios quiere que lo hagamos, generosamente. No es que no sepamos la diferencia entre el bien y el mal, es simplemente que juntamente con el juicio viene automáticamente el perdón. Y más nos vale, porque nosotros mismos tenemos mucho de qué ser perdonados. Bueno, seguimos. Y bien, entonces aquí en primer lugar, pues el ser humano, cosas que enojan a Dios, ¿verdad? Cambiando la verdad por la mentira. En primer lugar, el primer paso en el enojo de Dios, que Dios entrega a inmundicia a aquellos que insisten en vivir inmundamente en la forma que sea, ya sea la mente, el sentimiento o la costumbre. Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Y aquí habla de la parte más baja en la degradación humana. No quiero ser cruda en lo que pudiéramos decir al respecto, porque oye uno tanto, pero no se explica cómo se pueden hacer ciertas cosas. Mudaron la verdad de Dios en mentira. Dios afecta, los entrega a inmundicia, es el primer paso en el enojo de Dios. Dios los entrega a injusticia. ¿Eso es lo que quieres hacer? Bueno, ya te puse todas las trabas posibles. Tú sigues insistiendo, entonces haz lo que quieras. Todavía sigue trabajando la conciencia, pero ya la persona ya se entregó a la inmundicia de la cual se trate. Puede ser casi cualquier cosa. Mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Viene el segundo paso. La persona que ha tomado este camino, que ya llega a la contaminación de su cuerpo, muy difícil de entender cómo pueden hacer ciertas cosas que hacen. Difícil de entender cómo pueden. Voy a ser muy brusca en lo que voy a decir. ¿Cómo pueden enviar el germen de su vida a través del canal del excremento de otro hombre? ¿Cómo pueden hacerlo? Y sin embargo, lo hacen. ¿Cómo pueden? Más mentira, más falsedad que eso, difícilmente. Pero ya no solamente lo hacen porque pues la criatura se los pide o algo. Entonces Dios toma su segundo paso en su enojo y los entrega a afectos vergonzosos. Ya no solamente lo hacen,
pero ahora les gusta lo que hacen. Aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza. Cuidado con el instinto, cuidado con no olvidarse de la conciencia, cuidado con no prestar atención a lo que Dios habla. Es muy fácil resbalar cuando la conciencia deja de hablar. Muy fácil resbalar cuando no se piensa seriamente en lo que se hace. Afectos vergonzosos. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Uno podría poner ejemplos de casos reales, pero no vamos a meternos por ahí. Y como a ellos no les pareció, aquí ya viene el rechazo total de la luz, el último paso. Como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, el primer paso equivocado del hombre, el primer rechazo total de la luz, Dios los entregó ya no solamente a costumbres, primer paso, ya no solamente a afectos, segundo paso, pero 3, a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Ya no solamente la conciencia está torcida, pero ahora viene el razonamiento. Ya no se razona correctamente, ya la razón está depravada, está torcida, se razona equivocadamente. ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Para hacer lo que no conviene. Estando atestados, llenos, repletos de toda iniquidad, es decir, ignorancia voluntaria de la verdad, de fornicación, todo tipo de ella, de malicia, ya la mente vive una vida torcida, maliciosa, y además de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Y luego ya la persona queda transformada en alguien que es murmurador, detractor, etc. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, porque ya acaban por no querer a Dios. No quieren oírlo, no quieren hacerle caso. Entonces simplemente toman el otro rumbo. ¿Qué cosa es el odio? No es otra cosa que amor en reversa. El amor caminando al revés. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. No solo las hacen, pero a veces incluso las provocan, incluso alientan a otros para que hagan exactamente lo mismo. ¿Qué cosa? Con un análisis de esto, ¿verdad? Un análisis de cada palabra. Y todo empieza, dice aquí, con la murmuración. Es decir, que lo que está dentro de lo que ya se hace empieza acusando a otros, a murmurar,
a hablar mal, a criticar. Uno no debiera criticar nunca. ¿Por qué y para qué? Todos tenemos fallas y errores. Bueno, eso es todo, ¿no? ¿Para qué criticar? ¿Para qué murmurar? ¿Qué objeto tiene? Eso únicamente hace que se afirme la crítica en el corazón. Si yo murmuro, lo que estoy haciendo es afirmando la crítica que llevo dentro en contra de alguien más. Etcétera. Necios, tercos, tontos, desleales, sin afecto natural. Hay gente que ni a su familia quiere. Implacables. No hay manera de darles paz. No hay manera de detenerlos en el mal que provocan, en el mal de lo que dicen. Son implacables, sin misericordia, habiendo entendido que el juicio de Dios, entendiendo lo que Dios hace cuando una persona es así, y lo saben y lo entienden, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, en opinión de Dios, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Bueno, terminamos aquí estos breves comentarios sobre el primer capítulo de la epístola de Pablo a los Romanos. Si solamente pudiéramos cumplir con parte de lo que dice, si solamente pudiéramos ver con honestidad lo que está en nuestra propia mente, en nuestro propio corazón, y así como podemos verlo claramente en otros, pudiéramos verlo en nosotros mismos, y como lo criticamos en otros, pudiéramos criticarlo en nosotros mismos. A veces me hago una pregunta. Si yo critico a alguien, ¿de veras quiero que la persona se corrija? ¿O prefiero que quede con la chuecura de la que yo lo acuso, porque quiero seguir acusando? Y si eso fuera cierto, ¿en qué situación me coloco yo misma delante de Dios? Entonces, otra vez, lo que ya dijo un sabio griego hace tantos años, conócete a ti mismo. La importancia de conocernos a nosotros mismos y saber por qué somos como somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos, el verdadero porqué de lo que sentimos. ¿Por qué? ¿Cuál es mi motivo? ¿Qué me mueve a pensar, a decir, a sentir, a hacer cualquier cosa que sale de mí? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué sale de mí? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué brota de mi corazón? Bueno, que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Amén.